las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Bienvenidos a V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas con las noticias de la reparación integral a las víctimas del conflicto. Aquí estamos como siempre, Marta Esteves y Santiago Santa Coloma, y también el equipo de comunicaciones de la Unidad para las Víctimas en las diferentes regiones del país. Hola Marta. Hola Santiago, así es, les damos un saludo a los oyentes y a las víctimas del conflicto. Hoy traemos importantes noticias de interés, así que comenzamos, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. En Ibagué se llevó a cabo la rendición de cuentas del sector, donde se dieron a conocer los avances y las acciones realizadas por la entidad durante el actual gobierno en favor de los más de 9 millones de víctimas del país. Así lo dio a conocer el director de la entidad. Terminamos la rendición de cuentas del sector de la inclusión social, en cabeza de Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y adicional el Centro Nacional de Memoria Histórica. Tuvimos la oportunidad, los 4 directores, de contarle a toda la población pobre, víctima y vulnerable frente a cada uno de los programas cuáles han sido sus avances en el año 2021. Hace parte de la rendición de cuentas, pero más allá de la rendición de cuentas es contar qué ha hecho el gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque para el cumplimiento de cada una de sus políticas. En los temas de víctimas, tuvimos la oportunidad de contar cómo hemos avanzado en los temas de prevención, atención, en todos los temas del registro único de víctimas y también lo que se ha avanzado en los temas de pagos de indemnizaciones, en la parte administrativa, la parte judicial, los avances en la reparación colectiva, los sujetos de reparación colectiva que se lograron cerrar en el año 2021 y que hacen parte de ese acumulado de más de 53 sujetos de reparación colectiva que ya tenemos, y también todos los enfoques transversales, ayudando y propiciando todos los temas de la atención psicosocial y terminando en algo que siempre nos ha pedido el señor presidente, escuchar a las víctimas para llegar al cierre de la política pública de atención a víctimas, que tiene que ser los retornos y las reubicaciones, con el propósito de que las víctimas tengan la oportunidad de reconstruir su vida y buscar todos los programas de inclusión social. Durante la rendición de cuentas del sector de la inclusión social y la reconciliación, el director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, anunció la entrega de más de 600 cartas de indemnización para el mes de julio en el departamento del Tolima. Así lo indicó el director general de la Unidad para las Víctimas. Seguimos cumpliéndole a las víctimas y especialmente en el departamento del Tolima, en la rendición de cuentas de Prosperidad Social. Asumimos un compromiso. Vamos a estar en Ibagué entregando más de 500 cartas de indemnización. El 1 de julio vamos a organizar toda la logística para avisarle a las víctimas cuándo vamos a entregarla, en qué horario y en qué lugar los vamos a estar, pero el compromiso es el 1 de julio. Vamos a estar entregando cartas de indemnización en Ibagué. Pero también vamos a estar en Chaparral, en el departamento del Tolima, los días 11 y 12, entregando más de 120 cartas, no solamente a Chaparral, sino a los municipios que quedan allí cercanos, pero la concentración va a ser allí en el municipio de Chaparral. Es invitar a las víctimas que hagan una buena inversión de estos recursos y estamos cumpliéndole a las víctimas, pagando indemnizaciones en el departamento del Tolima, tanto en Ibagué como en Chaparral. Ahora nos vamos al norte de Bogotá, al Colegio Gerardo Paredes, porque allí se realizan actividades relacionadas con bitácoras viajeras, evento que contiene los testimonios del conflicto narrados en las voces de las propias víctimas a través de escritos, dibujos y manualidades que retratan las afectaciones de la violencia. Allí está Vanessa Romero con uno de los docentes de esta institución. Adelante, Vanessa. Gracias, compañeros. Les recibo desde Bogotá, desde el Colegio Gerardo Paredes, en donde se está implementando por primera vez la estrategia Bitácoras Viajeras en los colegios, y este es el plan piloto que se está haciendo con las instituciones educativas. En este momento me encuentro con el profesor Jason Olarte Ramírez, psicólogo y docente orientador del colegio, a quien le damos la bienvenida a V Radio. Muchas gracias. Profesor,
Primero, ¿qué les llamó a ustedes la atención como institución para acceder a que esta estrategia se implementara con los estudiantes de esta institución? Bueno, nosotros desde el año 2014 estamos implementando un enfoque restaurativo en la institución. Entonces le estamos apuntando precisamente a todas estas acciones simbólicas que permiten reparar a la población en general. Nosotros tenemos identificados a los estudiantes el 12% que se identifican como víctimas del conflicto armado. Entonces nos parece importante que se desarrollen este tipo de estrategias que favorecen la sanación de los estudiantes en general y de la comunidad. Bueno, entiendo que también el profe hizo parte de las actividades, participó de estas actividades. ¿Qué fue lo que más le gustó? ¿Cómo le pareció la actividad? Bueno, primero muy novedosa, los estudiantes estuvieron muy interesados, los docentes también. Cuando un estudiante es víctima del conflicto, pues obviamente hay más empatía en las bitácoras, entonces pude identificar como en las expresiones de los estudiantes como algo de nostalgia, al igual que docentes. Vi a 2 docentes que lloraron viendo las bitácoras y yo creo que impactó en la sensibilidad y es importante que los estudiantes que no se identifican como víctimas pues conozcan estas experiencias, entiendan que estamos con estudiantes que son vulnerables también por estas situaciones, que hay una diversidad inmensa acá. Este colegio es de inclusión, entonces la inclusión en todos los sentidos, entonces esto permite desarrollar precisamente en los estudiantes la empatía, que es lo que necesitamos. ¿Cuál podría ser esa reflexión final? Ustedes como centro educativo de pronto para con otras instituciones en la implementación de estas estrategias. Nosotros estamos convencidos que la escuela debe ir más allá del saber, ¿sí? de lo cognitivo. Debemos fortalecer el saber y nosotros dentro de las instituciones del distrito tenemos una gran población de víctimas del conflicto armado. Específicamente la localidad de Suba es receptora de muchas víctimas por quedar en la periferia, ¿no? Entonces, los barrios que están en las periferias son receptores de esta población. Entonces, es importante que le demos más importancia al saber, sin dejar al lado el saber, pero pues en este momento la prioridad es la salud mental. Bueno, muchas gracias por estar en V Radio, profesor. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y con ustedes vuelvo y más adelante nos encontramos desde otro punto de la información. En otras noticias les contamos que durante la semana del cierre de actividad legislativa, el Senado de la República exaltó su vocación de servicio durante más de 20 años al país, otorgando al director de la Unidad para las Víctimas la Orden del Congreso de Colombia en el grado de caballero, tiempo en el que también el director general Ramón Rodríguez destacó el trabajo de la entidad durante el actual gobierno. Alejandro Márquez y Carlos Julio Hernández nos amplían los detalles. Santiago, Marta, oyentes, muy buen día. Por su vocación de servicio al país desde diferentes entidades y siempre apoyando a la comunidad necesitada durante más de 20 años, el Senado de la República exaltó a Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, con la Orden del Congreso de Colombia en el grado de caballero. Ramón Rodríguez agradeció el reconocimiento. Este reconocimiento lo recibimos en nombre de esos 9.200.000 víctimas que están, pero también de la trayectoria y el trabajo que se ha hecho por la población víctima, población desplazada y población vulnerable. Hemos venido adelantando un trabajo de la Red de Solidaridad Social, 9 años con Acción Social, 10 años con la Unidad para las Víctimas y algo importante, es un trabajo que nos ha permitido conocer de primera mano las necesidades de toda la población vulnerable, víctima y desplazada. En el Congreso, el director de la unidad, además de hablar de su reconocimiento, también habló de otros temas de la entidad. Y esa información la tiene Carlos Julio Hernández. Así es, Alejandro. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, también destacó la articulación interinstitucional como el principal factor para el logro de resultados, entre ellos la superación de la vulnerabilidad y la prórroga de ley de víctimas como principal compromiso. El compromiso en prorrogar la ley, compromisos en devolverle la esperanza a 9.200.000 víctimas que ya están en el registro
Y adicional a eso, el compromiso del gobierno nacional. ¿En qué? En dejar el presupuesto para el cumplimiento en los pagos de indemnización a las víctimas, en avanzar en la reparación colectiva, en los retornos y las reubicaciones, también lo que tiene que ver con atención psicosocial, importante para las víctimas, y nos ha permitido también consolidarnos como principal actor humanitario, el gobierno nacional a través de la Unidad para las Víctimas, garantizar el registro único de víctimas y avanzar en toda la ruta frente a los procesos de reparación integral a cada una de las víctimas del conflicto armado. El trabajo de estos más de 10 años conjuntamente con otras instituciones y organismos de cooperación internacional ha permitido que la entidad sea el primer actor de carácter humanitario en el país. Para ver Radio informamos Alejandro Márquez y Carlos Julio Hernández. Ahora volvemos al norte de Bogotá, al Colegio Gerardo Paredes, donde se realiza la actividad de bitácoras viajeras. Allí está Vanessa Romero con uno de los estudiantes para conocer su percepción del evento. La escuchamos, Vanessa. Efectivamente, desde otro lugar de la noticia me encuentro con Dylan Bernal, un estudiante de 10º grado del Colegio Gerardo Paredes, quien participó de la actividad que estamos mencionando. Entonces, Dylan, bienvenido a V Radio. Gracias por invitarnos y llegar a nuestro colegio a enseñarnos la actividad que nos representaron el día de hoy. Bueno, precisamente son los testimonios hechos por las mismas víctimas de su afectación por el conflicto armado. ¿Cómo le pareció la actividad? Me pareció maravillosa, o sea, conocer las bitácoras, digamos, de lo que sufren esas personas y todo eso, el dolor y todo eso. Bueno, de toda la actividad, ¿qué fue lo que más le llamó la atención? Conocer el pasado de ellos, o sea, el dolor, las tristezas y todo eso. Y que ellos quisieran más la paz y no la guerra. ¿Conocía parte de este conflicto o lo conocía en un pedacito o de pronto no era muy conocido para ustedes este tema, este conflicto armado? Pues conocíamos un poquito, digamos, de lo que pasaba en Bogotá y todo eso, pero digamos de en otros países, en otros no los conocíamos muy bien. ¿En otros territorios? Exacto, sí señora. Bueno, ¿y cuál podría ser ese mensaje siendo estudiante, habiendo participado de este primer piloto de bitácoras en el colegio? ¿Cuál sería como ese mensaje para la sociedad? No juzgar a una persona antes de conocerla o no discriminar, hacer bullying o maltrato y todo eso. O sea, ser buena persona con todos porque todos lo merecemos. Como tener esa empatía con quienes de pronto han sufrido alguna afectación. Sí señora, o sea, tener el respeto y todo eso. Bueno, Dylan, muchas gracias por estar en V Radio. Gracias a ti. Bueno, y con esta información vuelvo con ustedes a estudio. Y más noticias de la reparación integral en 60 segundos. 60 segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60 segundos. Hasta el 26 de junio, las víctimas del conflicto podrán postularse al Fondo de Reparación para el Acceso, Permanencia y Graduación en Educación Superior del Ministerio de Educación para ingresar a carreras en los niveles técnico, profesional, tecnológico y universitario. ¿Quiere saber qué requisitos debe cumplir? Consulte esta información en www.unidadvictimas.gov.co. Recientemente se realizó la instalación de la mesa de medidas de satisfacción en el exterior en el Salón Bolívar del Palacio de San Carlos en Bogotá, espacio conformado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad para las Víctimas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Verdad. Muy pronto llegará Conocer para no repetir, un espacio de formación en el que las víctimas tendrán la oportunidad de reconocer los daños ocasionados por la violencia en el país y los testimonios de superación que son evidencia de su compromiso con la reconciliación. Esté muy atento a la página web y a las redes sociales de la unidad. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. Y ahora vamos con las noticias desde las regiones con Eberto Amor Beltrán y Carlos Julio Hernández. Adelante, compañeros. Compañeros, gracias. Un saludo cordial a ustedes y por supuesto a todos los oyentes. Iniciamos este recorrido nacional de noticias en Risaralda porque allí llegaron 66 núcleos de familias indígenas que estaban radicadas en Bogotá, quienes ya retornaron a su territorio ancestral. La noticia nos la entrega Edwin Herrera. Tras confirmar con las autoridades indígenas y las autoridades locales que las condiciones de seguridad en el territorio risaraldense están garantizadas, 66 núcleos de familias indígenas otorgaron el aval para su regreso desde Bogotá hasta el territorio ancestral. Al respecto, Jonathan Forero, coordinador de retornos y reubicaciones de la Unidad para las Víctimas. La Unidad para las Víctimas continúa con el proceso de retorno y reubicación de la comunidad embera que se encontraba en la ciudad de Bogotá.
Con este ya sumamos 4 procesos de retorno y reubicación en los últimos 6 meses. 217 personas, 70 núcleos familiares han retornado de nuevo a sus lugares de hogar, de vivienda. Completamos ya 2.000 personas que iniciaron su proceso de retorno desde el mes de diciembre del año pasado. Este es el 4º proceso de retorno que llevan a cabo la unidad y demás entidades del orden nacional y territorial en 6 meses, tratando de mitigar el sufrimiento de estas familias que en muchas ocasiones afrontan difíciles condiciones en las grandes ciudades. El gobernador del Resguardo Unificado, Julio Nayazá, nos habla sobre el particular. El tema de cuarta fase de retorno ha sido un acuerdo muy importante. La gente que estuvieron en Bogotá ya hoy se encuentran en nuestro territorio. Es de suma importante con la colaboración y el apoyo que han tenido de la unidad de víctimas, un acuerdo y el proceso que llevamos para buenos a futuro, los proyectos que están ya presentes, que vamos a llevar para largo plazo. Las familias viajaron durante más de 12 horas desde la capital del país hasta el sitio de desembarque en el Instituto Intercultural Docaú. De Risaralda nos vamos al municipio de Apartadó en Antioquia, porque allí el colectivo de víctimas de La Chinita ya tiene su propia ferretería, proyecto que fue entregado por la unidad con el apoyo del PNUD y el Ministerio del Trabajo. Como una medida de reparación colectiva, Claudia Torres nos cuenta los detalles. La Chinita en Apartadó ya cuenta con su propia ferretería que funcionará en el barrio obrero de este municipio. La ferretería se entregó como medida de reparación colectiva con el apoyo de cooperantes como el Programa de las Naciones Unidas PNUD, el Ministerio de Trabajo, los cuales también fortalecieron las capacidades de los participantes, como Ciro Abadía del Comité de Impulso. Para nosotros es muy importante este proyecto que hoy emprendemos con el PNUD, con el Ministerio del Trabajo y con la Unidad para las Víctimas, la Organización de Víctimas y el colectivo La Chinita. Emprendemos un sueño importante de la vida, es que este proyecto debe impactar municipal, departamental y nacional, porque es un proyecto muy importante porque vamos a generar empleo, vamos a tener la oportunidad de muchos jóvenes emprender un sueño que no lo han podido tener, adultos mayores, mujeres, porque este colectivo se compone de mujeres, hay más mujeres que hombres y por eso que creemos que debe ser impactante en el país. Como lo afirma Ciro, la participación de la mujer ha sido fundamental en la consolidación de la ferretería, la cual cuenta con la infraestructura, la solidez comercial y la capacidad humana para su funcionamiento. Así lo indicó Liduvina Espitia del Comité de Impulso. Para nosotros es muy importante este sueño que estamos cumpliendo el día de hoy, que gracias al Ministerio de Trabajo, al PNUD y a la Unidad para las Víctimas se está haciendo realidad. Esto es un sueño en el marco de la reparación colectiva del barrio obrero, que tenemos un comité de impulso de 45 personas, de los cuales somos 33 mujeres. Hemos hecho un papel fundamental, también nos hemos capacitado en cooperativismo, entonces este es un proyecto que nos va a beneficiar no solo a las 45 personas que estamos en esto, sino a toda la familia, porque si usted se da cuenta, esto es una ferretería para el servicio de toda la comunidad del barrio obrero. La unidad continuará avanzando en la implementación de este plan de reparación colectiva de La Chinita en articulación con los cooperantes y entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Para V Radio informó desde la Dirección Territorial Urabá Darién, Claudia Torres. De Antioquia nos vamos al Casanare porque allí en Villanueva la Unidad para las Víctimas acompañó a una familia durante la diligencia de entrega digna de los restos de una persona que fue desaparecida en el marco del conflicto. La noticia la tiene Daisy Tibidor. Compañeros, los saludo desde el municipio de Villanueva, Casanare, donde la Unidad para las Víctimas acompañó psicosocialmente y orientó administrativamente a una familia víctima del conflicto durante la diligencia judicial de entrega de los restos del cuerpo de su hijo desaparecido en el marco del conflicto. Ángela Mariela Martínez, hermana del joven desaparecido, expresó su agradecimiento por este apoyo. No me esperaba tanto apoyo, la verdad. Nunca, desde que la primera vez que nos llamaron, que nos iban a colaborar con lo de mi hermano, yo no pensé, o sea, sobre todo en lo psicológico, psicosocial, muy positivo. Yo me siento muy feliz porque sobre todo para mi mamá, que el apoyo que ella más lo necesita. En lo administrativo, pues
despejé muchas dudas porque ya hay cosas que yo no sabía, o sea, procesos que tengo que hacer, no los sabía. Y en general, o sea, mucho apoyo. Yo estoy muy feliz porque por fin se me está cumpliendo, pues no es un sueño, pero por fin se cumplió todo lo que teníamos por tantos años. Imagínate, 14 años esperando que encontraron a mi hermano, entonces yo estoy muy feliz y muy agradecida y espero que a muchas personas lo apoyen, o sea, hagan lo mismo que hicieron conmigo, lo hagan con otras mamás, familias que necesitan esa orientación, porque muchas personas no sabemos a quién acudir. Para OE Radio Noticias informó Daisy María Tibidor. De Casanare volvemos al departamento de Antioquia. Allí hay 49.000 víctimas exentas del servicio militar y con libretas gratuitas gracias a la gestión de la Unidad para las Víctimas ante el Ejército Nacional. Los detalles de esta información, Juan Carlos Monroy. Buenos días a nuestros oyentes. Hoy informamos que gracias a la extensión del servicio militar para las víctimas del conflicto armado, casi 49.000 jóvenes en Antioquia ya tienen libretas militares gratuitas como medida de su reparación integral. Diego Manchego, un joven cordobés de 23 años, es uno de los beneficiados por la Unidad para las Víctimas y el Ejército Nacional con este documento en el municipio de Carmen de Iboral. Es una ayuda que nos ofrece el gobierno a aquellas personas que hemos sufrido de violencia, ¿verdad?, en nuestros hogares, en nuestras tierras natales, y tener que salir a otro municipio, otros lugares que no conocemos. Es muy difícil empezar la vida así. Él se desplazó junto a su familia desde Córdoba por amenazas de reclutamiento forzado de grupos armados ilegales. Ahora destaca que se le facilita las oportunidades laborales y los estudios. Se intenta de prestar el servicio para obtener este documento tan importante que nos exigen en algunas entidades, incluso para trabajar o para estudiar, y tener que librarnos de todos esos años, pasar ese servicio, esa prestación, y que podamos tenerla aquí cómodamente sin tener que pagar ningún dinero. El director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba Mena, resaltó la oferta interinstitucional para los jóvenes víctimas. Que las víctimas encuentren una ruta articuladora y una ruta de la oferta y articulado con la oferta de educación superior, que ya son 46.000 jóvenes hoy que están en el departamento de Antioquia con educación superior, con las becas condonables, y hoy estas 48.000 con libreta militar. Desde la territorial Antioquia, para V Radio informó Juan Carlos Monroy Giraldo. Seguimos en Antioquia porque el PNUD, en articulación con la Unidad para las Víctimas, entregaron a la comunidad del resguardo indígena Cuti paneles solares para su uso y aprovechamiento. Claudia Torres nos cuenta más detalles. Para llegar al resguardo Cuti hay que atravesar caminando 2 veces el río que lleva el mismo nombre. Con la entrega de los paneles solares, uno de los beneficios es que la comunidad no tendrá que trasladarse para poder comunicarse y acceder a otros servicios que provee la energía. Patricia Guazarupa es una de las beneficiadas. Estamos muy agradecidos con lo que se están cumpliendo por partes de la paneles solares, pues que nosotros estamos beneficiando porque estamos utilizando, cargando celulares y los bombillos, las luces. Para nosotros nos va a servir en muchas cosas en cuanto del evento. También podemos utilizar neveras como refrigeradores o cualquier cosa. Para nosotros este panel solar es muy útil, y también dependiendo de la comunidad sobre el cuidado de uso. Entonces, de verdad, nosotros estamos muy agradecidos. También hicieron las entregas en 2018 sobre las máquinas, pues las fileteadoras, también se hizo la entrega. En el año cuando se entregaron eso, pues habíamos hablado de los paneles solares, la energía, pues que ahora en 2022, 10 de junio, se hizo la entrega, se cumplió. Por su parte, el gobernador Orlando Domicó hizo énfasis en el acompañamiento necesario del ente territorial para el mantenimiento y sostenibilidad del proyecto. Queremos la entidad que siga acompañando, apoyando el resguardo Cuti. Y también nosotros queremos, como alcaldía también, todo funcionar acá está, entonces queremos de pronto a los 2 años o 3 años se daña o alguna cosa lo falla, también que colabore a nosotros. El programa de las Naciones Unidas PNUD, en articulación con la unidad, dejaron una capacidad instalada en la comunidad para el aprovechamiento y uso adecuado del panel solar.
Desde la Dirección Territorial Urabá Darién para V Radio informó Claudia Torres. Ahora vamos de Antioquia para la región amazónica. Allí la Unidad para las Víctimas ha recibido durante el año 2022, con corte a 31 de mayo, un total de 328 solicitudes de retorno, reubicación e integración local. Indira Lorduy nos cuenta los detalles. Adelante, Indira. Compañeros, los saludo desde la Amazonia colombiana. Hay que manifestar que según las estadísticas en cuanto a solicitudes de retornos y reubicaciones, en esta Dirección Territorial 194 solicitudes corresponden a víctimas en territorio caqueteño y 134 al departamento del Huila. Las víctimas reciben acompañamiento bajo los principios de seguridad, dignidad y voluntariedad. Estuvimos dialogando con la directora territorial Gina Paola Lombana López. Esto indicó: la gran mayoría de solicitudes en el Huila proviene de los municipios de Pitalito, Garzón, La Plata y San Agustín. En el caso del Caquetá, los requerimientos son de Florencia, El Paujil, La Montañita y Morelia en su gran mayoría. Para lograr el retorno, la reubicación o la integración local, la persona o la comunidad víctima de desplazamiento forzado debe haber hecho explícito su requerimiento ante la Unidad para las Víctimas, donde la solicitud es acompañada a través de los canales de atención, pueden ser presencial, escrito, virtual o telefónico, llamando a la línea gratuita nacional 018-911-119. Precisó que la Unidad para las Víctimas hace seguimiento a la implementación del protocolo de retornos y reubicaciones de cada persona o comunidad afectada, con el propósito de identificar los avances en su implementación y los obstáculos y determinar acciones correctivas. Los beneficiarios reciben apoyo para superar la situación de vulnerabilidad en su calidad de víctimas, abordando sus derechos. Desde Florencia, capital del departamento del Caquetá, informó Nurindira Lorduy Ramírez para V Radio. Estas fueron las noticias desde las regiones con Eberto Amor Beltrán y Carlos Julio Hernández para V Radio. V Radio. La fuerza la hemos conseguido del poder de Dios y hemos puesto, pues, como decir, bueno, pues esto ya pasó y a sacar resistencia y pues la fuerza nos la han dado también, así como ustedes que nos han venido a visitar, nos hacen llorar, pero eso para nosotros es como una terapia, nos cura. Os agradecemos así a la Unidad de Víctimas, otras personas escuchan lo que le ha sucedido a uno y les pido pues a los que hayan pasado estos casos que saquen valor, la fuerza y que no nos dejemos, dijo el Papa Santo, no nos dejemos acabar la alegría ni la sonrisa para todos. Y muchas gracias. Esto es reparación a través de la recuperación y fortalecimiento de prácticas culturales debilitadas por el conflicto, por medio de acciones individuales y colectivas que aportan a la dignificación de las víctimas, su desestigmatización y el fortalecimiento de su identidad. Conocer para no repetir. Unidos por las víctimas. Así termina V Radio. Síganos en redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram, en la cuenta Unidad Víctimas y en YouTube en Unidad Víctimas Col. Nos despedimos Santiago Santa Coloma y Marta Esteves. No olviden visitar nuestra página web www.unidadvictimasgov.co para que conozcan más noticias de la reparación integral. Hasta pronto. V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral.